Que la intercesión de San Bartolomé Apóstol les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy miércoles de la 21ª semana del tiempo ordinario y celebrando la fiesta de San Bartolomé Apóstol, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículos del 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es el verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús les contestó: ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos ahora ante una nueva fiesta de un apóstol, en este caso de Bartolomé, también conocido en su nombre hebreo como Natanael. Y precisamente el Evangelio de ahora nos narra la elección de Natanael como uno de los 12 del grupo de Jesús. Y todo empieza con un encuentro con alguien que ya ha tenido esa experiencia con Jesús, Felipe, que se encuentra con Natanael y le dice: hemos encontrado al Mesías. En primer lugar, aquí nos encontramos con lo que podríamos definir de una manera sencilla, resumida y pequeña, con la labor apostólica, es decir, la labor de ser apóstol, anunciador, enviado por Cristo a anunciar y dar testimonio del encuentro que cada quien ha tenido con el Señor, y que ese testimonio de ese encuentro llame la atención de los demás y ellos también tengan esa curiosidad, ese deseo, esa picazón en su mente que no los deje tranquilos hasta que ellos no hagan su propia experiencia del encuentro con Jesús. Y esto es lo que va definiendo poco a poco y lo que hará a lo largo de la enseñanza de Jesús con los 12 el sentido de la labor apostólica: encontrarse con Cristo para que de ese encuentro uno tenga la necesidad de encontrarse con los demás y animarles a que ellos hagan su propio encuentro con Jesús. Y obviamente no hace falta decir que muchas veces en la labor apostólica encuentra siempre uno negatividad, reticencia a la hora de escuchar el mensaje, como pasó con Felipe, que dice: ¿acaso puede salir algo de Nazaret? Cuando se le dice que Jesús es de Nazaret, Felipe simplemente dice: ven y lo verás. Es decir, muchas veces nos encontramos ante reticencias, complicaciones, negatividad de parte de alguna persona, y a veces nosotros nos deshacemos en tantas situaciones para convencerle, pero al final lo único que tenemos que hacer es invitar a la persona a que haga la experiencia de encontrarse con Jesús, porque la experiencia de Jesús es única y nuestras palabras no van a hacer que nazca esa experiencia de la persona, solo lo pueden motivar, le pueden dar la curiosidad, pero es importante que esa persona sea conducida a su propia experiencia con Jesús, para que al tener esa experiencia surja de las mismas palabras de Natanael esa profesión de fe: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el Rey de Israel, como lo termina diciendo Natanael al final del encuentro con Jesús. Solo ese encuentro personal con Dios es a mí que me hace capaz de dar y de anunciar la palabra de Dios. Solo el encuentro personal con Jesús es el que me hace capaz a mí de profesar esa fe en Cristo. Por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros, en primer lugar, ayudemos a ese encuentro.
No que nosotros hagamos el encuentro por la persona, simplemente tenemos que ser capaces de guiar, de ayudar, de darle el empujón definitivo a las demás personas para ese encuentro con Jesús y propiciar de que en la iglesia se dé ese encuentro. No poner dificultades ni a los hermanos ni a Jesús para ese encuentro, sino ser facilitadores que permitan que ese encuentro con el Señor se produzca siempre.